Los virus que vamos a ver el día de hoy pertenecen al orden mononegavirales, ¿sí? De estos vamos a ver dos grupos muy importantes que son los paramyxovirus y los neumovirus. Estos mononegavirales pues está relacionado con estos virus están relacionados desde patógenos que causan resfriado común, ¿sí? Patógenos que causan cuadros tipo resfriados, pero que tienden a complicarse, incluso a comprometer la vida, sobre todo de niños, hasta patógenos emergentes, ¿sí? Entonces es un amplio espectro de patógenos que pueden estar relacionados o que están relacionados con el orden mononegavirales. No los vamos a ver todos, pero se los traje para que ubiquen el grupo de virus que vamos a ver el día de hoy. Dentro de este orden mononegavirales pues tenemos 8 familias y al momento de esta clase entre 5 o 6 familias más pendientes o en estudio, probablemente por asignar a este mismo orden. O sea, con eso se haría todavía más grande el grupo de virus que pertenece a los mononegavirales. Hay más de 40 géneros y más de 100 virus dentro de ese orden. Quizás las características más importantes de ella las vamos a ver en este cuadro, pero quiero que se ubiquen en esta parte de arriba. Tenemos los géneros de la subfamilia Paramyxoviridae, que tenemos dos subfamilias, la Paramyxoviridae y Neumoviridae, ¿sí? Dentro de esta Paramyxoviridae tenemos estos géneros: Respirovirus, Robulavirus, Morbillivirus y Enipavirus, ¿sí? Tenemos todos estos géneros. Si ustedes se dan cuenta, todavía en algunos libros van a encontrar que los virus de la parainfluenza pertenecen a un solo grupo, ¿sí? Y hoy ya se encuentran separados. En el caso de los respirovirus tenemos a los virus de parainfluenza. Esta es la pregunta de examen, ¿sí? De hecho hay como 2 preguntas acá. Entonces, si no prestan atención, ¿y qué están haciendo con esos papeles, señor? Sí. En mi tiempo les poníamos número a las butacas y ustedes solo veían la clase, nosotros anotábamos el número. En mis tiempos, o sea, el año pasado todavía. Bien, sigan pasando la lista, pero no se paren, por favor. Bep. No me estén haciendo relajo en la clase. Si no, no firmen la lista. Ni escuchó al jefe. Bien, entonces tenemos de la subfamilia Paramyxoviridae, tenemos a los respirovirus. Ahí tenemos al virus de la parainfluenza 1 y 3, ¿sí? Parainfluenza 1 y 3. Dentro de esa misma subfamilia, en el género Rubulavirus, tenemos al virus de la parotiditis, al virus de la parainfluenza 2, 4A y 4B, ¿sí? Tenemos al grupo de los morbillivirus, tenemos al virus del sarampión, que no lo vamos a ver hoy, y tenemos a los enipavirus. Ahí tenemos 2 virus muy importantes en vigilancia, que son virus emergentes, que es el virus Hendra y el virus Nipah, ¿de acuerdo? En la otra subfamilia, la subfamilia Neumoviridae, tenemos 2 géneros, los neumovirus y los metaneumovirus. Dentro de los neumovirus tenemos un virus sumamente importante que causa un cuadro tipo resfriado, tanto en niños como adultos, pero más frecuentemente en niños, y sobre todo que genera complicaciones en estos niños y muchas veces puede llegar a ser fatal, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos de este virus que causan
un cuadro tipo resfriado hasta virus que pueden causar la complicación de nuestros pacientes. Y hace poco vieron la noticia que había un brote de metaneumovirus en China. Por ahí hubieron algunas noticias un tanto alarmistas, sería. Realmente los metaneumovirus pues están en todo el mundo y nosotros no somos la excepción. Están los metaneumovirus provocando cuadro tipo resfriado todos los años, ¿de acuerdo? Entonces ya llevamos un montón de virus que causan cuadros tipo resfriados, ¿verdad? ¿Y cuál de todos esos virus causa la gripe? Vamos a ver. Es que la parte más importante no se la aprende. ¿Cuál de todos los virus que hemos estado viendo causa la gripe? ¿Ah? Uno que levante la mano. Porque ya ven. Duro pues, fuerte, sin malo. Parece que quería estar seguro que. ¿Cuál es el virus que causa la gripe, chicos? A veces por estar prestando atención a cosas que no, si me regreso a la presentación de esa clase, en la carátula está, en la primera diapositiva está con unas letras gigantes así, ¿eh? Pero les pongo las preguntas difíciles de esa clase. Entonces, ¿quién causa la gripe? O sea, ese teléfono lo tiene el SARS. Brillante. ¿Y ese teléfono para qué lo tienen ahí en la mano, pues? No, que vos dijiste SARS. Bueno, ¿y ese teléfono para qué lo tienen, pues? Bueno, ya avanzamos un poquito. El compañero dice que es un ortomixovirus. Ya avanzamos un poco. Y ya vimos la clase de ortomixovirus, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los ortomixovirus que vimos? ¿Cuál? Influenza A, influenza B, C y D, ¿verdad? Y de esos, ¿cuáles son los que nos provocan la gripe todos los años? A y B, hoy sí, ¿verdad? Ya aprendieron algo, ya no se les olvida eso. ¿Quién causa la gripe? Solo A. Bien. ¿Cuántos segmentos tiene? ¿Quién dijo 7? No, que levante la mano. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? 8, ¿verdad? Bien. Bien, el detalle es que parece mentira, pero les toca repetir las cosas. Y todo creo que está ligado a la falta de concentración. No es falta de capacidad, estoy seguro de eso. Es falta de concentración. ¿Quién causa la gripe? ¿Cuántos segmentos tiene? Ya ven. Entonces, son ustedes realmente, ustedes tienen en sus manos arreglar eso de que contesten las preguntas en los exámenes. O sea, no es que sea difícil lo que les estamos dando, ¿sí? No es difícil, sino que ustedes tienen que de alguna forma buscar un método, ¿sí? Porque los temas no son difíciles. Entonces estábamos acá, chicos, que dentro de los neumovirinae tenemos al género metaneumovirus y dentro de ellos pues los metaneumovirus humanos. Si ustedes se fijan, al ser pertenecientes al mismo grupo, pues comparten por lo tanto las mismas características. Por ejemplo, de los respirovirus, los rubulavirus y los morbillivirus,
hay serotipos y cada uno para influenza 1, el serotipo pues es el serotipo 1, para influenza 3 el serotipo es 3, porque hay un serotipo para cada uno, ¿verdad? En el sarampión tenemos un solo serotipo. Para los virus Hendra y Nipah pues todavía se desconocen. Para el virus sincitial respiratorio tenemos 2 serotipos y para el metaneumovirus humano tenemos una gran cantidad de serotipos, ¿sí? Una gran cantidad de serotipos. Vean que el tamaño de la cápside es similar en todos, solo los neumovirus de alguna forma su cápside es un poco más pequeña. Tienen la proteína F o la proteína de función en su membrana, todos la poseen, todos poseen una hemolicina, excepto los neumovirinoides, ¿sí? Y poseen también hemaglutininas, mire, excepto los nipavirus y los neumovirus. Entonces, si ustedes se fijan, este grupo en particular comparte varias características. Y aquí hay otra proteína que ya es conocida también por ustedes, que también poseen neuraminidasa, excepto los morbillivirus y los nipavirus, ¿sí? Entonces, en general, son virus bastante grandes. Para ponerles en contexto, el citomegalovirus, que de por sí ya es un virus grande, mide entre 150 y 200 nanómetros de diámetro. Estos virus pueden llegar a medir hasta 300 nanómetros de diámetro. Son virus ubicuos, son virus con un genoma ARN, ¿sí?, en sentido negativo, con una cápside helicoidal. Ya con decirles que es un ARN en sentido negativo, ya se van haciendo la idea ustedes de que requiere de un paso adicional para que su genoma se pueda transducir en proteínas o para que se puedan hacer copias de su propio genoma, es decir, que se replique el genoma, ¿sí? Ya con decir que es un ARN en sentido negativo. Si es un virus ARN, ¿dónde va a replicar? Si es un virus ARN, ¿dónde va a replicar? Ya vimos que no es la regla, ¿verdad? Pero en general los virus ARN replicarán en el citoplasma. Son virus envueltos y en esa envoltura pues van a estar embebidas las glicoproteínas, dentro de las cuales están las que el virus utiliza como ligando de unión al receptor. Les hago la pregunta y solo uno contestó aquí y unos 4 ahí arriba cuando pregunto dónde va a replicar, ¿verdad? Y las grandes letras ahí en la diapo, ¿verdad? Grandes letras. Y falta de concentración, falta de concentración. Bien, esta sería como una estructura general del virus. Vean que está el genoma, el ARN en sentido positivo, pero asociado al genoma va a ir una proteína del complejo menor de polimerización, que es esta rojita, ¿sí? Esta hebra es el RNA. Estos negritos es la proteína L o la proteína larga del complejo mayor de polimerización, ¿sí? Y la verdecita son las nucleoproteínas, ¿sí? Las nucleoproteínas. Vean que también tenemos la proteína de matriz y aquí en morado tenemos la hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿sí? O en este virus también conocida como proteína G. Digo la neuraminidasa, no la hemaglutinina, ¿de acuerdo? ¿Qué otro virus tenía hemaglutinina y neuraminidasa? ¿Ah? La influenza, ¿verdad? Influenza, sí. En este caso, pues no se da la misma clasificación del virus de acuerdo a esas proteínas, ¿verdad? Pero sí las posee. Entonces, tiene hemaglutinina y también neuraminidasa, y la neuraminidasa también aquí llamada proteína G. También tiene en la membrana una proteína SH, o que es una glicoproteína con capacidad hidrofóbica, ¿sí? Digamos que eso es en general
la estructura del virus, y todo esto acá, todo lo que está entre el genoma y la envoltura, pues todo esto es la proteína M o proteína de matriz. Todo esto que está en celeste, creo yo. ¿Qué color se ve ahí? No se ve color. No se ve, ¿verdad? Pensé que era como gris. Entonces, toda esa es la proteína de matriz. Igual para los anteriores virus, acá está un cuadro donde está la función de cada una de las proteínas. Entonces, la hemaglutinina y neuraminidasa está ubicado en la envoltura viral, como vimos en el esquema anterior, y la función es la fijación a los receptores en la célula huésped, además de tener actividad de hemaglutinina y neuraminidasa. También tenemos la proteína de fusión, que también está en la envoltura. Juega un papel muy importante porque estos virus van a entrar a su célula huésped por fusión de sus membranas, ¿sí? Es decir, no es una endocitosis mediada por receptor, sino que por fusión de sus membranas, y por lo tanto requiere de una proteína de fusión, que es la que per se es la que termina provocando que se fusione la membrana del virus con la membrana de la célula huésped para que pueda incorporarse el genoma viral, la cápside viral, al citoplasma de la célula huésped. Además, esta proteína de fusión tiene una actividad hemolítica, una actividad de hemólisis. La proteína de matriz, que se encuentra justo por debajo de la envoltura, pues juega un papel importante en el ensamblaje de los nuevos viriones. Y tenemos las tres proteínas, la proteína NP, la proteína P y la L, que la vimos en el esquema anterior. La nucleoproteína, la P de fósforo, fosfoproteína, y la L de larga, proteína larga. Todas estas pues jugando un papel en el complejo con el genoma ARN, ¿sí? ¿De acuerdo? De aquí salen unas 4 preguntas del examen. Traigo 3 ejemplos acá. El genoma, están emparentados, pero no son iguales, ¿de acuerdo? Y por eso la gran variedad de géneros. Y vimos en el árbol filogenético que habían varias familias y subfamilias. Nosotros en el esquema donde están los virus que nos interesan el día de hoy y otros, pues solo estábamos viendo 2 subfamilias. Y aún dentro de esas subfamilias hay diferencias genéticas muy importantes. Entonces, a pesar de que son virus muy emparentados, no son iguales. Y su genoma, a pesar de que puede tener la misma distribución y codifica para las mismas proteínas, siempre hay algunas diferencias. Entonces podemos observar aquí el genoma del virus incital respiratorio, de un metaneumovirus humano y del parainfluenza 3. Vean que siempre hay diferencias. No vayan a creer que el tamaño de los genes es adrede, es porque los genes son más grandes. Vean que el gen de la fosfoproteína del metaneumovirus es todavía más pequeño que el gen de la fosfoproteína del virus de la parainfluenza 3, y así hay algunas características que terminan incidiendo en la patogenia, en el repertorio de receptores al cual pueden unirse, y por lo tanto al tropismo celular. ¿Sí? Bien, como ya estábamos mencionando al principio, este virus va a entrar a la célula huésped por... Bien, esa es concentración. Ya hasta le quitan una palabra a uno de la boca. Por fusión, ¿verdad? Por fusión. ¿Y por qué proteínas se unen a sus receptores? ¿Ah? Miren. Entonces, por la hemaglutinina va a fijarse a los receptores en la célula huésped. A eso le vamos a llamar unión, ¿sí? Pero no es suficiente para infectar la célula huésped, porque el virus necesita fusionar su envoltura con la envoltura o con la membrana de la célula huésped.
Al fusionarse, pues la cápside prácticamente queda dentro de el citoplasma de esta célula huésped. Sí, entonces necesita una segunda proteína, que es la proteína F. ¿De acuerdo? Entonces se va a unir a través de la hemaglutinina, luego se va a provocar la fusión por la proteína F, y luego de fusionado pues se va a incorporar la cápside al citoplasma de esa célula huésped. Esta cápside va a liberar el genoma, que es un RNA en sentido negativo, ¿sí? En sentido negativo. Y vean ustedes acá, tenemos el genoma en sentido negativo, ¿y qué es lo primero que hace? A un RNA en sentido positivo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el virus ya sufre lo que se llama una transcripción primaria y una transcripción secundaria, ¿sí? Una transcripción secundaria. Por lo tanto, vamos a tener dos grupos de proteínas, y aquí están los grupos de proteínas. Miren, en la transcripción primaria, ¿cuáles son las proteínas que se producen? Hemaglutinina, la proteína de fusión, CH. Y en la transcripción secundaria se produce el resto de proteínas, ¿sí? El resto de proteínas. Las proteínas que se han producido pues se van a ubicar en la membrana, en la cara interna de la membrana de la célula huésped, y además se va a estar provocando la formación de copias del genoma viral, es decir, copias primero en sentido positivo, y a partir de ese molde en sentido positivo se va a generar las copias del RNA en sentido negativo viral. Miren, que son estas, y vean la flechita acá. Entonces, cuando ya tenemos las proteínas que se han ubicado en la cara interna de la membrana de la célula huésped, y ya tenemos las copias del genoma viral, el RNA en sentido negativo, pues se da su ensamblaje, ¿sí? Se da su ensamblaje, ¿sí? Y la salida del virus es por gemación, Normalmente, igual que los otros virus, a pesar de que sale por gemación, siempre provocan un daño a esa célula huésped, ¿sí? Y por lo tanto daña el epitelio respiratorio. Recuerden que en todos estos virus la base principal de fisiopatogenia primero es el daño al epitelio respiratorio directo, ¿sí? Por la replicación viral, y por lo tanto vuelve disfuncional esa célula, y además a la salida de las partículas virales puede terminar destruyendo la célula huésped. No vamos a decir que es un virus citolítico, pero algunos tienen más marcada esa capacidad, que al momento de salir pues destruyen su célula huésped. Esto lo vimos en el cuadro, pero aquí lo tenemos a mayor detalle. Entonces tenemos el género Respirovirus, donde está el virus de la parainfluenza 1 y 3, ¿sí? Que son al mismo tiempo sus serotipos, porque ya dijimos que tienen un serotipo. ¿Y cuál es el serotipo? El mismo nombre, ¿verdad? El mismo nombre, ¿sí? También se vale, y para cuestiones de examen se puede poner o el nombre completo, o yo les puedo poner el nombre con las mayúsculas, ¿sí? Así como se vale para herpes, así como se vale para otros virus, igual se vale para esto, que son HPIV 1 y 3, ¿verdad? Tenemos a los rubulavirus, que está el virus de la parainfluenza 2 y parainfluenza 4, y recuerden que a pesar de que el virus de la parainfluenza 4 es un serotipo, pero tiene dos subtipos, el 4A y el 4B, pregunta de examen. Ya llevamos como 10, ¿verdad? Luego tenemos a los Nipah virus, que ahí tenemos al virus Nipah y virus Hendra. Si tenemos tiempo, probable hablemos aunque sea unos 2 minutos de ello. Y luego tenemos al metaneumovirus humanos y los neumovirus y al virus sincitial respiratorio perteneciente a los neumovirus, y aquí tenemos los serotipos A2, B1 y S2, ¿de acuerdo? Uno de los virus que está dentro de este grupo pues es el virus del sarampión, ¿sí? Ya no vamos a hablar de las proteínas de unión. ¿Cuál es la alarma ahorita en la región?
¿Cuál es la alarma en la región ahorita? Casos de sarampión en México. Esta clase incluso en algunos momentos hasta se ha, por lo menos a manera de comentarios, de no, es que esa clase la vamos a quitar o el tema lo vamos a quitar. A la vuelta de la esquina lo que se da por sentado que ya no está, ¿sí? Puede que sí lo esté, ¿sí? Entonces ahorita todos estamos en peligros de eso. Esto afecta sobre todo a los niños y pues ustedes tuvieron la ventaja de haber sido vacunados y probablemente a ustedes no les dio sarampión, pero es una enfermedad respiratoria, pero que tiene la tendencia a complicarse incluso con un síndrome neurológico, ¿sí? No voy a decir cuándo nací, pero a mí sí me dio sarampión, ¿ya? Entonces yo creo que a Lick Merino también, no lo sé, dice que no, pero en la década de... no voy a decirlo, no lo voy a decir. En la década del 70 y 80 todavía hubieron muchos casos de sarampión, ¿sí? Muchos casos. Entonces es una enfermedad que tiene a complicarse. Entonces la amenaza no es menor, ¿sí? La amenaza no es menor y es mayor aún para nuestros niños. Entonces, otra característica muy importante que está relacionada con la fisiopatogenia en el caso del virus del sarampión, es la tendencia a generar sincitios. Es decir, la tendencia a que las células infectadas se vayan aglomerando unas con otras, forman estos sincitios y da al estudio histopatológico se observan como células gigantes. Estas células gigantes le permiten al virus, aparte de provocar el daño, además evadir parte de la respuesta del sistema inmunológico, poderse transmitir en estos sincitios a grupos de células con mayor facilidad. Existe un solo serotipo, es aún más contagioso que algunos virus respiratorios, sumamente contagioso, se transmite por la vía aérea, el contacto con secreciones respiratorias. No está acá, pero se los estoy diciendo porque ya están, y ustedes deberían de saberlo. La señora que echa tortilla les va a preguntar, mire, ¿y ese virus del sarampión cómo? ¿Ya? Y ustedes tienen que saber. Entonces, la entrada, pues ya sabemos, es a través del epitelio respiratorio superior. Es un virus que va a provocar viremias y se va a diseminar a otros tejidos, principalmente al sistema retículo endotelial, y parte de esa diseminación y del sistema retículo endotelial es también que se disemina al tejido cutáneo, subcutáneo, y que es parte de la expresión clínica de la infección. Esto ya se los mencioné. Aquí pueden observar el sincitio, el efecto citopático que provoca el virus del sarampión. Como les digo, puede provocar desde un cuadro tipo resfriado, a veces se queda hasta ahí. Puede ser un cuadro tipo resfriado con exantema, que es como el prototipo clínico de la infección, que es el niño que tenemos acá, ¿sí? O en ocasiones, pues estos niños tienden a complicarse con neumonías graves o con trastornos neurológicos, ¿sí? Que provocan la muerte de estos niños. En teoría nosotros estamos libres de sarampión, pero ya ven que ya viene cerquita. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ahí están las fotos de los niños. Dicen que esto es patognomónico de los niños con sarampión. Lamentablemente esto se ve justo antes de que se dé el exantema, ¿sí? Entonces normalmente los médicos no tienden a buscar o no tienden a pensar, porque como ya no tenemos sarampión, solo le revisan la garganta al niño y dicen, no, una infeccioncita viral tiene ya, ¿verdad? Y no prestan atención a estas regiones, ¿ve? A estas manchas de Koplik. Y el gran problema es que, como repito, estas salen antes de que salga el exantema. Entonces nadie piensa en sarampión, piensa en un resfriado, ¿sí? Y cuando ya sale el exantema, ya desaparecieron las manchas de Koplik.
Sí, porque por ahí en los libros que son patognomónicas y todo eso, y normalmente nunca las van a ver, ¿verdad? Ya cuando tienen al niño ahí con exantema, pues ya no están las manchas de copre. Esto ya lo mencioné, ¿sí? Y creo que con eso es suficiente para que ya le cuenten a su familia o cualquiera que les pregunte, ¿sí? ¿De acuerdo? O si van a la comunidad o a la unidad de salud por comunitaria, pues ya pueden hablar con sus pacientes. Bien, el virus sincitial respiratorio, no menos importante que el virus de sarampión, este sí está prevalente en nuestro medio y en todo el mundo, ¿sí? Causando cuadros tipo resfriados y muchos cuadros pues complicados que pueden comprometer la vida del paciente, ¿sí? Es el principal productor de infecciones respiratorias bajas, es decir, que no solo se queda a nivel de tracto respiratorio superior, sino también inferior. Aquí están los 3 serotipos que ya les mencioné y se transmite por las secreciones respiratorias. Vean que la estructura del virus es similar a la del resto de virus relacionados. Aquí, en vez de llamar neuraminidasa, ¿cómo se llama la proteína? G, pero estructuralmente es una neuraminidasa, ¿verdad? Pero aquí le vamos a llamar proteína G, la proteína de fusión y la hemaglutinina, ¿de acuerdo? Vean que hay algunas diferencias y quizás una de esas diferencias es que es un virus más pequeño que el resto de virus relacionados, tiene una cápside más pequeña, a pesar de que posee las proteínas, carecen de actividad tanto de hemaglutinación y la actividad de neuraminidasa, y por tanto es que se le da el nombre de proteína G, ya que no tienen, estructuralmente parecen similares, pero no tienen esa función, ¿sí?, de hemaglutinar ni de neuraminidasa, ¿sí? La infección se localiza en el tracto respiratorio de estos virus, también forma sincitios, ¿sí? Y ya les expliqué el resultado de la formación de esos sincitios, que permite la invasión del virus a las células en esos sincitios y a los sitios circundantes, provoca lisis celular, aunque no es un virus lítico. En la práctica, tanto por la replicación viral grande que tiene dentro de las células y al momento de salir por gemación, termina provocando la destrucción de los tejidos, ¿sí? Esta lisis celular, sumado a que afecta también importantemente las vías aéreas inferiores, termina provocando la necrosis de los epitelios respiratorios, tanto de bronquios y bronquiolos. Y esa es una de las bases fisiopatogénicas por las cuales estos niños se nos complican. A esto súmenle la respuesta inflamatoria local, ¿sí?, que termina sumando mayor complicación al cuadro localizado en esos tejidos, ¿sí? Y por lo tanto, la necrosis de los bronquios y bronquiolos, más el proceso inflamatorio local con acumulación de mocos y tejido fibrinoso, termina provocando la obstrucción de las vías aéreas con todos esos tejidos y secreciones. Y eso termina llevando a los niños a complicaciones respiratorias graves, incluso a la muerte. ¿Cuáles cuadros produce? No los vamos a ver, eso lo van a ver en la transmisible 2, pero puede producir bronquiolitis o neumonía, rinitis y faringitis, que casi siempre va a estar relacionado con un proceso febril o un cuadro tipo resfriado común, ¿sí? Es bastante prevalente en niños pequeños y el virus es más prevalente en la época de invierno, ¿sí?, que es justo la época que tenemos en este momento, ¿de acuerdo? Algo muy importante es que es bastante, aunque a veces rompe con ese esquema, es bastante frecuente que el virus coincida casi. Entonces, normalmente en los meses que el invierno está en su apogeo,
es el tiempo donde más casos de virus, de infecciones por virus sincitial respiratorio se da. Aunque a veces el virus han habido brotes en distintas épocas del año, incluso no del invierno, pero normalmente respeta eso, ¿sí? Se transmite por gotitas respiratorias y el virus, igual que el virus del sarampión, es sumamente contagioso, ¿sí? Sumamente contagioso, y no solo se va a transmitir por las secreciones respiratorias, sino que también a través del contacto con las secreciones con la mano, y después nos llevamos eso a los ojos, a la conjuntiva ocular, a la mucosa nasal o a la mucosa oral, también por fomites que estén con esas secreciones, que pueda de alguna forma llegar, o por cualquier mecanismo, esas secreciones lleguen a las vías respiratorias. Bien, descanso de 2 minutos, chicos, la garganta. Hoy vamos a salir temprano, miren.
Bien, sentémonos, chicos. Yo creo que en unos 20 minutos, 25 terminamos. Si se sientan. Si dejan de hablar. Mira, rápido te echa el muerto. Bien, tenemos al grupo de los virus de parainfluenza que, igual que los anteriores, pues causan infecciones respiratorias altas. La mayoría se quedan a ese nivel, pero pueden causar infecciones de vías respiratorias bajas, ¿sí? Y por lo tanto cuadros complicados. Quizás una característica importante de estos virus de los parainfluenza, aunque no es 100% exacto, la mayoría de casos de laringitis, cuando ustedes tengan un cuadro de laringitis, no le estén dando antibiótico, ¿sí? La mayoría de cuadros de laringitis como tal, un cuadro de laringitis que tiene sus características clínicas muy particulares,
son provocados por los virus de parainfluenza, aunque pueden ser otros virus, pero normalmente de origen viral, ¿sí? De origen viral. Entonces, salvo que encuentren signos de infección bacteriana asociada a ese lugar y otras regiones del tracto respiratorio, de lo contrario, piensan que es una infección de tipo viral y que normalmente pueda estar relacionado un cuadro de laringitis a virus de parainfluenza. Es uno de los principales causantes de Krupp, ¿sí? Tenemos los 4 serotipos, pero ya vimos que el 4 pues se divide en 2 subtipos, ¿verdad? 4A y 4B. Tiene la glucoproteína, hemaglutinina, neuraminidasa y proteína de fusión. Aquí la hemaglutinina y la neuraminidasa sí tiene función de hemaglutinina y neuraminidasa y por lo tanto no va a aparecer como proteína G, sino que aparece como hemaglutinina y neuraminidasa, HN, ¿de acuerdo? La entrada, igual que el resto de virus que hemos visto, la va a hacer por fusión. ¿Tengo que explicarlo de nuevo? No, ¿verdad? Queda claro que la hemaglutinina se va a unir a su receptor y que la proteína de fusión pues va a terminar provocando la función de la membrana de envoltura viral y la membrana en la célula huésped, y así es como se incorpora la cápside al citoplasma de esta célula blanco. Igual que las anteriores, son las células epiteliales de vías aéreas superiores, pero también inferiores. Va a haber daño directo al epitelio, tanto por la replicación viral, es decir, la desviación de la maquinaria de producción ya se va hacia la producción de proteínas virales y por lo tanto la célula deja de producir situaciones que pueden ser esenciales para su supervivencia, y además al momento de su salida por gemación termina provocando la lisis de esta célula. Entonces va a haber daño al epitelio y la pérdida de la función. Y ya en clases anteriores hablamos de la pérdida de la función del epitelio, termina provocando la falta de movimiento de las secreciones mucosas, ¿verdad? Porque los cilios dejan de funcionar. Ya mencionamos que son virus ubicuos y los huéspedes son los humanos. También son conocidos como virus paragripales, ¿sí? Ya son pocos los libros que los mencionan, pero son virus paragripales. Por eso cuando les pregunto cuál es el virus de la gripe, ya, el virus de la influenza, ¿verdad? Y los virus de las paragripales, los virus de la parainfluenza, ¿sí? O sea que no hay donde equivocarse, ¿verdad? No hay donde equivocarse. Y ya mencionamos que los serotipos pues son el mismo nombre. Virus de parainfluenza 1 está asociado a Krupp, parainfluenza 2 está asociado a Krupp, aunque también con infecciones leves en niños. El parainfluenza 3 es el que más se relaciona con enfermedad grave y que provoca cuadros similares a las provocadas por el virus sincitial respiratorio, ¿de acuerdo? Todos pueden provocar cuadros graves, pero el de la parainfluenza 3 es la que más se asocia con cuadros complicados similares a los de sincitial respiratorio, ¿sí? El parainfluenza 4 es menos común y puede provocar enfermedades leves a moderadas en los niños, pero en ciertas condiciones va a provocar también cuadros graves, ¿sí? Cuadros graves. ¿Qué pasó? Nada. Te veo sospechoso como que habías hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? No se concentra. Bien, al igual que yo estoy tratando de concentrarme, pero ya vi que no lo dejan a uno. Al igual que que el virus de la influenza, al igual que los coronavirus, la infección por uno o por todos no nos genera memoria de por vida, y por lo tanto año con año nos vamos a poder estar infectando con estos virus. Una de sus características más importantes
de este fenómeno es su genoma, ¿sí? Es un virus RNA y cada vez que replica, ¿qué pasa? ¿Qué les dije en las clases anteriores? Cada vez que estos genomas se replican, que se hace la copia, la polimerasa dependiente de ARN comete errores, ¿verdad? Y ninguno de estos virus tiene corrector, ¿sí? Ninguno de estos virus tiene corrector y por lo tanto cada genoma que se va copiando puede llevar algunas mutaciones, ¿verdad? Y esas mutaciones pues derivan en que la proteína, que es las que son más antigénicas, contra las que se montan la respuesta de anticuerpos, sobre todo neutralizante, esa va variando y por lo tanto lo que generamos este año ya no nos sirve para el siguiente año, por decirlo de esa forma. ¿Sí, chica? Eso tiene que ver con lo que explicaba del trick antigénico, que era la mutación de Eso tiene que ver, son las mutaciones que se generan cada vez que se hace la copia de RNA. La polimerasa dependiente de ARN va metiendo un nucleótido, pero de repente, a pesar de que el molde me dice que meta adenina, puede meter otro nucleótido, ¿sí? Y ese cambio de nucleótido puede que no provoque nada, porque generó un codón que codifica para el mismo aminoácido, pero si metió un nucleótido que ya cambia el codón, y ese codón codifica para otro aminoácido, por lo tanto en la secuencia de proteína va a ir otro aminoácido y esa proteína va a ser antigénicamente diferente. No solo antigénicamente, puede cambiar la función de esa proteína, ¿sí? Puede cambiar la función, puede ser que tenga más avidez por su receptor, por lo tanto es que sea más infectante, ¿sí? Puede ser que algún fármaco que teníamos que neutralizaba la proteína hemaglutinina neuraminidasa de estos virus ya no funcione porque cambió antigénicamente esa proteína, es decir, ese cambio antigénico provocado por esas mutaciones menores, como dijo su compañera, que son esos errores que va cometiendo, generan que no tengamos una memoria a largo plazo, una memoria inmunológica y por lo tanto nos podemos seguir infectando. Por eso siempre nos va a dar cuadros tipo resfriado todos los años y a veces se nos van a complicar. Esa pues ha sido una mala noticia para mí que me ha costado asimilar en toda mi vida, ¿verdad? Porque si a alguien le da gripe, a mí, resfriados. Pero uno se acostumbra a vivir con eso, no hay que dejar de vivir. Bien, el otro virus relacionado es el virus de la parotiditis. Algunos los vamos a ver rápido porque es probable que los vean en otras, no sé si va a haber otras clases de eso, pero no, ¿verdad? Pues vamos a ir viendo las generalidades de uno por uno. Pues ya no terminamos en 20 minutos, chicos. Olvídenlo. Existe un solo serotipo, igual sus proteínas sí van a tener función de, sus glicoproteínas, perdón, sí van a tener función de hemaglutinina y neuraminidasa y tiene la proteína de fusión. Va a ser pecado que no contesten eso, ya. Va a ser pecado, así que yo no sé, a veces hablamos con el inverino que no comprendemos a veces cómo no contesta, ¿sí? Voy a hacer un experimento. Esta pregunta va a venir, ya, 100%, sí va a venir, vamos a ver. Claro, no va a venir así como les estoy diciendo, ¿verdad? Oigan lo que dice, que no cumplo la promesa de poner las preguntas que digo. Lo que pasa es que yo les digo unas 20, 25 y de esas solo puedo poner 4 o 3, no sé. Nada. Bien, entonces tenemos ese mecanismo de infección, no lo voy a repetir, ¿ya? Se transmite por secreciones respiratorias, epitelio, también hace viremias, pero no provoca un cuadro como el del virus del sarampión, sino que tiene tropismo por otro tipo de tejidos, ¿sí? Y ese tropismo por ese tipo de tejidos provoca el cuadro característico de este virus, ¿sí? Que es inflamación de glándulas, pero también puede ir a afectar otros órganos, ¿ya? Por ejemplo, a nivel testicular puede provocar epididimitis, aparte de la inflamación de las glándulas parótidas, puede provocar otro tipo de cuadro
E igual que todos los virus que hemos visto, algunos pueden incluso provocar complicaciones de tipo neurológico. Entonces va desde el proceso inflamatorio de las glándulas, ¿sí?, a lo mucho que les vamos a preguntar, por lo menos de mi parte, en este ciclo, es qué enfermedad provoca el virus, ¿verdad? No voy a entrar en detalles de la enfermedad, eso toca para el otro ciclo, pero ya tienen que ir sabiendo. Entonces, va a provocar desde la inflamación de las glándulas parótidas hasta la afectación de otros órganos, ¿sí?, pudiendo llegar incluso a provocar trastornos de tipo neurológico, pasando por la afectación del epididimo, provocando infertilidad, por ejemplo, en hombres, ¿sí?, y otra serie de complicaciones. Una cápsula nada más, ¿verdad? Bien, ¿cómo provoca ese daño? ¿Sí? Provocando una infección. En el caso del virus de la parotiditis, normalmente aquí no va a haber que unas células van a ser lisadas y otras no. Aquí el efecto va a ser célula infectada, célula que va a ser lisada, y por eso el gran proceso inflamatorio afecta las vías respiratorias, es decir, que se va a presentar como un cuadro de resfriado común, pero posterior al inicio de los síntomas respiratorios e incluso con un proceso febril que no va a ser muy alto, ya debuta el proceso de inflamación de las glándulas parótidas. ¿Quién le ha dado paperas acá? A nadie. Qué lástima ustedes, no. Es que uno mismo es una gran escuela. Cuando le da la fiebre, el proceso respiratorio, después la fiebre y después y uno se ve en el espejo y no quiere ir a la escuela. Bueno, sí, pues sí, a todo. A Ligue Marino también, de verdad. ¿Vale? A la Ligue Marlene también. Entonces uno es una gran escuela, ¿verdad? Entonces ustedes se han perdido de una gran cosa. Entonces, sin embargo, no se limita a esos tejidos, ¿verdad?, sino que puede afectar otros órganos y tejidos, ¿sí? Puede provocar orquitis también, aparte de epididimitis, puede provocar pancreatitis y hasta trastornos neurológicos, ¿de acuerdo? Y ahí está, miren, eso era. Luego tenemos al grupo de los metaneumovirus. Aquí tenemos dos grupos, el grupo A y el grupo B. Y a ver, la proteína HN, hemaglutinina neuraminidasa, no tiene ni función ni de hemaglutinina ni de neuraminidasa. Entonces, ¿cómo se llama la proteína? Duro. G. Vale. Estamos. Entonces la proteína G es la que va a utilizar el metaneumovirus para unirse al receptor en su célula huésped. Luego, eso no sirve de nada si no actúa luego la proteína de fusión, ¿sí?, para que pueda infectar, pueda tener un proceso de infección exitoso a su célula huésped. Puede debutar como un cuadro de infección de vías aéreas superiores, pero normalmente vamos a observar que el cuadro se termina localizando casi siempre en vías aéreas inferiores, ¿sí?, en vías aéreas inferiores. El cuadro puede empezar como un resfriado, pero termina ubicándose en las vías aéreas inferiores, y eso genera muchas complicaciones en los niños infectados. ¿Ya? De hecho, vean lo que les he puesto acá, ¿ya?, y se los pongo ahí como recordatorio, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que le tienen que prestar especial atención a diferenciar entre parainfluenza y metaneumovirus, ¿verdad? Porque por allí había un virus de la parainfluenza que también tiene tendencia a provocar afectación de vías aéreas inferiores, ¿verdad? Bien, entonces el cuadro, cuando se da el cuadro franco de vías aéreas inferiores, pues es un cuadro similar que el provocado por el virus sincitial respiratorio. Se presenta principalmente en invierno y a diferencia del sincitial respiratorio, también puede observarse durante otras épocas del año, ¿no? Esto ya lo estuve diciendo. Entonces, desde infección de la vía respiratoria superior, bajando bronquiolitis,
síndrome tipo bronquial obstructivo, ya expliqué por qué se da ese proceso obstructivo. Hay lisis del tejido del epitelio bronquial, o sea, necrosis, va a haber necrosis localizada, proceso inflamatorio con acumulación de secreciones y tejido fibrinoso, ¿sí? También puede provocar neumonía y es menos frecuente provocando laringitis. Ya dijimos cuál va a ser el virus que más frecuentemente va a estar relacionado con laringitis. Por último, no menos importante, tenemos a los virus Nipah. Es una zoonosis emergente. Cambia radicalmente, a pesar de que son virus que están genéticamente muy relacionados, pertenecen incluso a la misma subfamilia, pero este va a estar presente en murciélagos de la familia Theropodia, género Theropus, y pues está ubicado en las regiones de Malasia y toda esa región, Bangladesh y todo. Este virus va a provocar un cuadro asintomático hasta un síndrome respiratorio agudo y una encefalitis mortal, ¿sí? Desde la década pasada, antepasada, se han estado reportando casos en humanos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no ha logrado el virus? ¿Qué es lo que no ha logrado? Transmitirse de humano en humano. Esas preguntas se las voy a hacer, chicas. Ahí van a ver. Ahí. Ya 3 veces se lo voy preguntando acá y no me contesta. En 3 días diferentes. Hoy se lo vuelvo a repetir, se lo voy a hacer. Pues sí, porque lo importante no es aprenderse todo lo de los virus y ya si no saben la aplicación tanto en su paciente como a nivel de salud pública o de epidemiología, pues. O sea, todo lo que hemos hablado de los virus tiene que ver con el paciente o con su afectación general, ya, o sea, es decir, en la salud pública. El otro virus es el virus Hendra, que es un virus emergente. Su huésped natural también es un murciélago de la misma familia que el anterior, y pues los casos se han reportado desde el siglo pasado, ¿sí? En la década pasada también se reportaron unos casos en Australia, y aquí los equinos actúan como huésped intermediario y se lo han podido transmitir al humano, pero no hay transmisión de humano a humano. Igual provoca un síndrome que aparenta ser un proceso gripal, un proceso tipo resfriado, pero que luego se complica con un cuadro respiratorio o neurológico que normalmente es mortal, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Y quiero ver, esta debe de ser la última diapo. Esa es una biopsia, ¿sí? Y ahí está, pueden observar el daño que tiene o la necrosis que provoca en los bronquiolos, ¿sí? Esta tiene que ser la última. Vamos a ver, ¿ve? ¿Ya ven? Muchas gracias, jóvenes.